Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, según en la zona en la que estén. Bueno, mi nombre es Ezequiel Lanza, soy ingeniero de aplicaciones para Intel en Latinoamérica. Cubro principalmente lo que son productos de IoT, principalmente enfocados en lo que es inteligencia artificial y también un poco relacionado con la parte de data center. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Bueno, básicamente de lo que hoy les quiero contar es un poco de qué es lo que es la inteligencia artificial o cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para sacar mayores provechos, cómo está evolucionando, cuáles serían esos desafíos que nos estamos encontrando hoy con la inteligencia artificial y un poco qué hace Intel, por supuesto, para todo eso y cuáles son los límites a donde se empiezan a perder un poco entre la inteligencia artificial y los humanos. Antes de empezar a pasar los slides, primero lo que me gustaría empezar a refrescar un poco es siempre cuando se habla de inteligencia artificial, o yo por lo menos, lo pensaba o lo empecé a conocer a través de las películas, ¿no? Uno, cuando miraba las películas para atrás, o cuando era chico, miraba esas películas que los autos volaban, que habían robots que se volvían locos y que empezaban a hacer cosas de por sí solas, que nadie las había ni programado ni preparado para eso. Entonces, eso me empezó a meter un poco en este mundo, pero principalmente como para entender a ver cómo es que funcionaba todo eso, ¿no? Y lo muy interesante cuando empezamos a ver el camino de las películas o cómo estaban hechas esas películas hace 20, 30, 40, 60 años, desde que se imaginaba que un robot podía tener una conversación fluida con un ser humano, hasta un auto volador, hasta un robot, bueno, etcétera. Hay un montón de casos puntuales. Ustedes ahí, si quieren, empiecen a escribirlas en los comentarios. Pero un poco de lo gracioso de todo esto, o lo bueno, es que todo eso se empezó a pensar con la tecnología que había en ese momento. Digamos, nosotros empezamos a pensar siempre en inteligencia artificial, pensamos el futuro con la inteligencia que tenemos en ese momento. Y la realidad es que muchas veces puede ser que esté disponible, puede ser que sea impracticable, pero seguramente la tecnología que vaya a revolucionar el futuro es muy probable que no exista hoy en día. O como ya vamos a ver a lo largo de, de los slides, existía, pero era prácticamente inviable hacer ese tipo de implementaciones. Una de las cosas, hablando puntualmente de los autos voladores, por ejemplo, eh, es prácticamente inviable pensar hoy en un auto que vuele. Entonces, hoy yo por lo menos lo que prefiero es un auto que me estacione solo, como lo que ya existe, o un auto que cuando voy para atrás me diga que tengo algún objeto o algo. Sencillamente pensándolo para ese lado, también estamos utilizando la inteligencia artificial y eso fue, por lo menos 30, 40 años después de lo que se pensaba que un auto iba a volar, la realidad de cómo se está empezando a implementar. Podemos hablar de autos autónomos, bueno, podemos hablar de muchas cosas con la inteligencia artificial, que eso es un poco lo que voy a cubrir ahora. Habrán escuchado, habrán visto muchas presentaciones sobre inteligencia artificial, todos los beneficios que se pueden obtener cuando uno implementa dentro de la industria, beneficios reales de negocios, pero la realidad es que no hay mucho implementado hoy en día. Lo que podemos ver es que hay algunos números de Gartner que hay aproximadamente un 46% de los CEOs que quieren utilizar inteligencia artificial. Por supuesto que para el CEO es algo muy atractivo porque es algo que le va a permitir ver algo a donde no lo puede ver o a donde es muy costoso obtener información sobre una gran base de datos o una gran masa. Pero la realidad es que se implementó muy poco, un 12%, la realidad es que es poco,
pensado en el potencial que tenemos cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera, es demasiado poco. Ahora, ¿por qué? Y la consulta está en por qué pasó eso, por qué hoy estamos viendo solamente un 12% implementado. Podemos hablar de muchas cosas, de muchos motivos socioeconómicos, por dificultades de la implementación, por desconocimiento de la tecnología, hasta se puede hablar de falta de profesionales en este campo, pero la realidad, y siempre cuando hablamos de tecnología, y le recomiendo un libro que está muy bueno para entender cómo es la adaptación de las tecnologías nuevas, se llama Saltando el Abismo, que es todos los caminos que tienen, todos los pasos que tienen que hacer una tecnología para llegar a ser masiva. Hoy, ¿y por qué les muestro esto puntualmente? Porque con inteligencia artificial estamos en el punto de saltar ese abismo. El libro, imagínense que son muchas páginas y habla solamente de las 5 etapas, pero yo se los voy a tratar de resumir sencillamente. Primero, de las 2 primeras etapas son quizás los más tecnológicos, cuando surge algo nuevo, una tecnología nueva, son los que primero van y adoptan esa tecnología, la empiezan a probar. Son quizás ustedes, yo me considero que estoy un poco en este lado, porque me gusta agarrar una tecnología y más allá de que no esté madura, de que no haya mucho desarrollo, lo interesante para este tipo de nicho, este tipo de mercado, este tipo de personas, es que les interesa estar involucrado en la comunidad. Ellos quieren ser parte de la creación de un algoritmo de machine learning o algo de deep learning o una nueva tecnología que puede llegar a explotar el mundo. Pero hay una segunda etapa, una tercero, cuarto y quinto, que se llaman los pragmáticos, los conservativos, los conservadores y los escépticos, que son los que no les importa la tecnología y les importa más qué cosa resuelve o en qué me puede ayudar este tipo de tecnología. No son apasionados por la tecnología, no les importa que algo sea de última generación, que sea lo más avanzado, que sea lo más innovador. Ellos sencillamente lo que quieren es, bueno, necesito resolver este problema con esto, ¿me lo puedes resolver? Bueno, entonces, cuando la tecnología empieza a llegar a esas personas, es cuando se hace muy masiva y es a donde explota esa tecnología. Hay muchísimos casos de ejemplos de tecnologías que quedaron en el abismo. ¿Por qué? Porque eran excelentes, porque eran muy buenas, pero eran impracticables o no tenían un beneficio real. Podemos hablar del mini disc, quizás algunos son muy jóvenes, pero el mini disc fue antes del CD, era algo costoso para reproducir, tenía una fidelidad increíble porque no tenía mucha codificación, mucha compresión. Entonces era una fidelidad increíble, pero el dispositivo era carísimo, a donde se reproduce era carísimo, donde de la manera que se grababa era muy cara. Entonces quedó siempre en eso y cuando apareció el CD fue el que rompió con toda esta parte. Entonces, el mensaje que me gustaría darles es que no se trata de tener una tecnología que sea excelente o que sea muy buena, sino que necesitamos hacer ese salto a hacerlo mucho más masivo. Hay una diferencia entre el pragmático y el conservador, que es, si empezamos a hilar fino, es el que es un poquito más arriesgado que el otro, el que espera que la tecnología esté totalmente madura, es el conservador. El escéptico lo saco de la cuenta porque el escéptico es la persona que hoy, por ejemplo, se compra un celular porque confía en la tecnología. Ese tipo de personas o ese tipo de mercado no sería el que nos importaría más. Entonces, les recomiendo que lean ese libro para que si quieren entender un poco más sobre los pasos en la implementación o la adopción de una tecnología nueva. ¿Por qué hoy estamos en ese paso de saltar ese abismo? Por 3 grandes pasos, por 3 grandes cosas. Primero, porque tenemos una cantidad de información que no la teníamos hace 10, 15 o 20 años atrás. Tenemos mucho gracias en gran parte por la Internet, que es lo que nos permite acceder a un montón de información, a muchas fuentes de información. Luego hay otras tecnologías como pueden ser
IoT, bueno, no me quiero meter mucho en el detalle técnico, pero yo hoy estoy pudiendo obtener información de donde no podía obtenerla antes y puedo consumirla mucho más fácil, mucho más accesible de lo que era hace 20 o 30 años. Hay un par de ejemplos de lo que consume un auto, lo que consume un avión, una fábrica, etcétera, pero tenemos muchísima información y solamente un dato, el 90% de la información que tenemos hoy se creó en los últimos 2 años. Esto por un lado habla del crecimiento de todo esto y por otro lado habla de que tenemos tanta información que no tenemos cómo procesarla. No sabemos cómo procesarla y no tenemos la capacidad para empezar a sacar esos insights o sacar esas informaciones de la gran masa de datos que nosotros hoy tenemos. La segunda cosa muy importante es el procesamiento, porque necesito que, además de tener muchos datos, necesito tener una base que me pueda procesar eso de una manera rápida, eficiente y que no sea muy costosa. Eh, Acá Intel le enfoca muchísimo y hace mucho, es un poco el impulsor, es uno de los impulsores de todo esto, porque cada vez el silicio, lo que es, hay más procesamiento con menos costo. Y la última es la inteligencia artificial o lo que es la pata del software. Digamos, yo puedo tener información, puedo tener procesamiento, pero necesito algoritmos, softwares, programas, aplicaciones que son los que tienen la capacidad de poder obtener esa información. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Tengo todo esto y lo único que me interesa es obtener insights para el negocio, para la operación o también pueden ser de seguridad. Yo puedo pensar en una industria, puedo pensar en una ciudad a donde quiero detectar cosas eh, fácilmente sin tener que estar, por ejemplo, yendo a ver 1000 horas de un video. Yo puedo tener a un algoritmo o una aplicación que me saque esa información y yo solamente ya tengo esa información. Entonces, este es un poco el objetivo. Enfocamos un poco en lo que es la inteligencia artificial. A grandes rasgos, algunos nombres acá, perdón, los dejé en castellano, otros en inglés. Me parece que se entiende mucho más en inglés porque están más universalizados. Así que, perdón por eso. No quiero entrar en el puntual de cada uno, pero sí me gustaría explicar cuál es la diferencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchos conceptos y la verdad que el concepto está cada vez va mutando o va adaptándose a las necesidades o al avance de la tecnología, de la utilización. Inteligencia artificial es darle la autonomía a una máquina, vamos a llamarlo máquina, para que tome decisiones por cosas sobre las que no fue entrenada o sobre las que no fue programada, mejor dicho. Entonces, supongamos que yo tengo una máquina, como puede ser la máquina, la famosa, la que juega al ajedrez, para hacerlo un ejemplo muy puntual. eh, Esa máquina no se le programaron las 20 millones de jugadas posibles cuando mueve una ficha o no. Esa máquina fue aprendiendo con la experiencia cuál es el mejor movimiento en base al movimiento que me hace el oponente. Entonces, conceptualmente, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de eso, de una máquina o de algo que lo pueda hacer por sí solo sin que haya sido programado previamente. Dentro del gran paraguas que es inteligencia artificial, tenemos dos conceptos que es Machine Learning y Deep Learning. Básicamente de lo que dependen es sobre qué tipo de información está trabajando. Cuando hablamos de Machine Learning estamos hablando de grandes bases de datos o eh, grandes bases de datos o grandes cúmulos de información donde se me hace muy difícil poder obtener información. Entonces hay múltiples técnicas, como pueden ser clasificación o clustering, que lo que permite es, yo quiero segmentar una línea de clientes, quiero segmentar los clientes por comportamiento parecidos o por comportamientos similares. Bueno, tengo un algoritmo que me lo hace, por ejemplo, automáticamente y que toma todas esas variables, las toma en cuenta y me empieza a segmentar a los clientes en determinados, por comportamientos parecidos. Deep Learning está más orientado a lo que es imágenes, procesamiento de voz. Cuando ustedes hablan con un asistente de voz,
tiene un algoritmo de deep learning adentro. Básicamente y sencillamente esto se comporta como el cerebro humano. Después hay un slide donde explico un poquito más claro esto o más en detalle, pero básicamente el concepto que quería dejarles es que tenemos un gran paraguas que es la inteligencia artificial y que adentro de ese gran paraguas podemos utilizarla de varias maneras para obtener el objetivo final que siempre son ideas. Piénsenlo desde, puede ser una caja negra para a nivel el usuario, ese 46% que decía al principio que estaba preocupado o que quería empezar a implementar inteligencia artificial, es una caja negra. Es esta caja negra donde tengo información, hago algo en el medio y obtengo ideas de negocio. Es decir, qué tengo que hacer yo en mi negocio para modificar esto, cuál puede ser la predicción según determinada cosa que yo modifique o determinado ítem que yo modifique en mi negocio, cómo va a ser el impacto operacional para un robot, por ejemplo, pero piénsenlo como que está avanzada y estaba muy madura esta tecnología para que se empiece a utilizar en el día de hoy. Un poco en el detalle de lo que es Deep Learning y por qué lo presento con detalle para después hablar un poco más de qué hace Intel. Cuando hablamos puntualmente de Deep Learning, estamos hablando de una tecnología o estamos hablando de una metodología que aprende como aprende el cerebro humano. ¿Cómo aprende el cerebro humano? No tengo idea. Y los que trabajamos con Deep Learning tampoco tenemos idea cómo aprenden estos algoritmos. Lo que sí tenemos son determinadas redes neuronales que, como muestra ahí en la imagen, tenemos dos grandes etapas. Una etapa es la etapa de entrenamiento, es decir, cómo aprende uno cuando es un bebé a identificar un auto, viendo muchos autos, viendo distintos colores, distintos tamaños, distintos modelos, distintas marcas, etcétera. Entonces, si yo tengo una red neuronal que es, pensémoslo como un código, que yo la alimento con miles de fotos de automóviles, luego, cuando ya tengo ese código que sé que aprendió, que se adaptó, voy a agarrar ese código, lo voy a pasar a la parte que se llama inferencia, que es cuando yo tengo ya el código preparado, le muestro una imagen de un auto que no vio previamente y verifico si esa red me puede identificar correctamente lo que es el auto o para lo que yo entrené esa red. Si eso funciona bien, tiene un porcentaje alto de precisión y ahí es a donde se empieza a jugar un poco con qué tan preciso es mi algoritmo o qué tan preciso puede dejar de ser mi algoritmo. ¿Por qué expliqué esto? Porque cuando hablamos de entrenamiento, se pueden imaginar que el entrenamiento de una red neuronal, cuando estoy buscando algo sobre una imagen, esto piénsenlo siempre para imágenes, hoy en día con el COVID se pueden implementar muchísimas cosas sobre una imagen, detectar un tapabocas, detectar distanciamiento entre personas, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden llegar a determinar. Entonces, cuando estoy entrenando esa red, no me interesa tanto el tiempo real, el real time. ¿Por qué? Porque yo la estoy reentrenando offline, la puedo reentrenar una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, o puedo no reentrenarla, pero es algo que se puede hacer offline. ¿Necesito mucho poder de cómputo? Puede ser. Que se me haga en un mes o que se me haga en 15 días un entrenamiento, puede ser importante. Pero lo más importante está en la inferencia, porque la inferencia es el tiempo real. Es ese algoritmo que detecta algo, yo lo puedo colocar, por ejemplo, en un robot, y el robot, cuando está moviendo su brazo mecánico que tiene una cámara, vamos a suponer que tiene una cámara en su límite, cuando esa cámara detecta que hay una persona, en tiempo real tiene que frenar el movimiento. Entonces eso lo tiene que hacer el mismo brazo, el mismo robot, en tiempo real. Imagínense si yo envío eso, por ejemplo, a una nube, o si yo lo envío a un centro de cómputo que está lejos de donde está ese robot, puedo llegar a demorar mucho tiempo entre que envío ese video, entre que lo proceso, entre que saco que lo que tengo es un brazo y le tengo que mandar esa orden al robot para que no mate a esa persona. Entonces bueno, mate fue un poco fuerte, pero es un poco
por qué es para Intel y por qué cuando se implementan este tipo de soluciones es muy importante el tiempo real y la inferencia, particularmente hablando. Cuando estamos hablando, entonces, para resumir un poco de todo lo que les comentaba, eh, vamos a ver en casos prácticos cómo es que se puede utilizar. Eh, Tenemos tres grandes familias. Una es, si yo, por ejemplo, supongamos que tengo una industria y necesito saber cuántos productos tengo que fabricar en un mes. Bueno, esto básicamente lo puedo hacer con cualquier herramienta de BI o haciendo análisis sobre el histórico. Puedo agarrar la oferta históricamente que tuve, compararla con la demanda y puedo decir, bueno, este mes necesito hacer 10.000 piezas, como dice ahí el ejemplo. Otro puede ser ya ir un poquito más allá y hacer una predicción de cuál sería el rendimiento de la producción. Ahí necesitamos ya meternos con Machine Learning porque necesitamos un resultado un poco de probabilidades, digamos, con las condiciones actuales, necesito saber cuál va a ser el rendimiento o cuál va a ser el porcentaje de rendimiento sobre la pérdida que voy a tener esperada. Entonces ahí yo agarro un algoritmo de Deep Learning con las técnicas, Machine Learning, perdón, con las técnicas que les comentaba antes. Voy a meter toda esa bolsa de datos que tengo de información histórica, información de mercado, de movimientos, de productos, etcétera, y en base a todo eso lo meto en una coctelera, en una caja negra, y eso lo que me devuelve es esta información que yo estoy buscando. Y por último, que es muy importante cuando hablamos, por un lado, de mantenimiento predictivo, y por otro lado, acá empezamos quizás a cambiar un poco el paradigma de identificar qué productos tienen defectos visuales. Esto es un ejemplo ilustrativo de una industria o una fábrica para que lo puedan ver, pero esta última parte, cuando hablamos de los defectos visuales, es un algoritmo de Deep Learning que es capaz, son algoritmos de Deep Learning que son capaces de, en una línea de producción, yo tengo una imagen, una cámara que está viendo la calidad de los productos. Cuando encuentra algo que el algoritmo sabe que es una falla, me lo marca como producto defectuoso o producto fallado. ¿Qué es lo importante de esto? Y por eso lo que les comentaba de cambiar el paradigma, eh, empezamos a no pensar en el muestreo, porque esto antes se hacía estadísticamente una muestra para ver cómo está la calidad de la línea de producción. Con esto yo podría ver todos los productos y analizar de todos los productos en qué estado están y estar seguro que el producto que sale no está fallado. Un paso más importante es que cómo se puede implementar esto. Ya hablamos que tenemos algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, de Deep Learning, o AI para hablar un poco más genéricamente. Bajarlo a tierra lo podemos bajar en lo podemos separar en tres grandes partes. Primero en lo que es un dispositivo inteligente, que podría ser el robot que comentábamos antes, que tiene su autonomía. Puede ser una cámara que tenga un procesador y que esté corriendo esos algoritmos para detectar cosas en las imágenes. Puede ser un auto autónomo. Pueden ser cualquier cosa que pueda ser un dispositivo que logre tener autonomía y logre hacer el procesamiento de todo lo que se quiera buscar dentro de la imagen o la data, se puede hacer automáticamente en lo que se llama un dispositivo inteligente. Luego tenemos el Edge inteligente, que es un concepto quizás nuevo y que surge mucho cuando tenemos que hacer estas implementaciones en el campo, es que tenemos que llevar el procesamiento hacia lo más cerca de donde se genera el dato. El dato está generado o una cámara, por ejemplo. Esto se explica muy fácilmente en un retail o en una tienda donde tengo 10 cámaras, 15 cámaras. Esa información, ese flujo de las cámaras, en vez de mandarlo hacia el cloud o mandarlo a un centro de cómputo que está lejos, lo centralizo en un dispositivo que tiene menos procesamiento que un servidor, por supuesto, pero que en vez de mandarlo hacia el cloud, lo mando o lo proceso en ese edge, en ese dispositivo de edge. El beneficio que tengo acá, y principalmente en Latinoamérica,
es el tema de la latencia, el tema del costo del ancho de banda. Si tengo que mandar 15 videos hacia la nube, bueno, es un ancho de banda importante que necesito. Y lo mismo con la latencia. Hay cosas que quizás las quiero en real time y no necesito estar mandándolas hacia la nube o hacia afuera. Hay cosas que no puedo por compliance enviarlas hacia afuera. Entonces, surge mucho en esta parte el concepto de Edge, eh, que puede ser tanto on-premise o puede ser un dispositivo muy chiquito o puede ser algo más regional que sirve para las nubes locales. Y luego está el concepto de cloud, que sí sigue siendo un concepto importante a nivel para hacerlo más rápido el deploy, para hacerlo mucho más veloz y sin estar pensando en infraestructura. El último, la última, digamos, opción es, bueno, llevo todo a la nube, hago todo el procesamiento en la nube, lo cual es una opción y son opciones que nosotros hoy estamos viendo. ¿Qué hace Intel con todo esto? Intel está en casi todos lados del procesamiento porque Intel lo que da es la base tecnológica sobre la cual, ¿se acuerdan al principio que hablaba la cantidad de información, el procesamiento y AI? Bueno, toda la parte de procesamiento, toda la parte de cómo hacer esas cosas eficientemente, el dispositivo, los damos desde el lado de Intel, no solamente del hardware, sino también desde el software. Después más adelante le voy a comentar algunas soluciones o algunos toolkits que tenemos desde Intel que ayudan, que aceleran este tipo de implementaciones. Pero para no hablar muy en detalle, tenemos varias familias. Una familia es la que pueden llegar a conocer Core, Xeon, que son las más orientadas a PCs o a propósitos más generales. Pero luego hay un concepto nuevo que es cuando nosotros estamos haciendo soluciones de inteligencia artificial, necesitamos correr esos algoritmos que detecten cosas, los necesitamos correr más rápido y necesitamos correrlos más barato, ¿no? Esta sería como la palabra. Entonces, para eso existen los ASICs, que son las BPUs, que son procesadores netamente orientados a la aceleración de lo que son redes neuronales o lo que son algoritmos de machine learning. Entonces, cuando uno encara una solución, uno podría hacer todo con un Core i5, con un Core i7, con una PC podría hacerlo. Pero cuando vamos un poco más a lo puntual y estamos hablando de un dispositivo en el Edge o un centro de cómputos, tenemos quizás el procesador que está usando, el cerebro que está haciendo todo ese procesamiento, está haciendo muchas cosas, no solamente está haciendo el algoritmo, está haciendo las consultas en las bases de datos, está optimizando alguna cosa de la aplicación, está corriendo la aplicación. Entonces, un poco la idea de poner un acelerador es decir, bueno, todo lo que es relativo con AI, que me lo haga el acelerador. Que sacarle un poco el procesamiento de lo que es en el CPU, digamos, y pasarlo al acelerador. Y está el avance que tuvo Intel con esto, que no solamente hay unos procesadores nuevos, sino que esos procesadores, y no sé si lo llegan a ver, son como un pendrive. Digamos, yo lo que tengo es un pendrive que lo puedo conectar a mi PC, lo puedo conectar a cualquier dispositivo y lo que puedo hacer es correr algún algoritmo de deep learning dentro de ese pendrive. Lo más importante de todo esto, más allá de que es una comodidad para el deploy, una comodidad para prototipar, por ejemplo, algún tipo de solución que yo quiero ver cuál es el rendimiento que tengo en una BPU, que son este tipo de procesadores, eh, es importantísimo el avance a nivel de potencia que se obtienen con este tipo de procesadores. ¿Por qué? Porque conceptualmente uno piensa que necesita un procesador muy grande, uno piensa que necesita una GPU enorme, una placa costosa, que necesita mucha potencia. Bueno, este procesador hace eso mismo y para que entiendan la baja potencia que consume, se pudo poner hasta en un pendrive. Entonces, aplica para algunos casos, por supuesto. Si vamos a tener un caso donde necesitamos identificar muchas cosas en una imagen o donde necesitamos mucha potencia, quizás necesitamos una placa con estos Movidius que tengan 4 chips o 6 chips. Pero
no dejan de ser chips que tienen muy bajo consumo y que es un avance importantísimo cuando empezamos a comparar costo, cuando en una costo comparado a la potencia a la potencia de procesamiento que estoy teniendo. Entonces, cuando empezamos a meter eso, porque cuando hacemos una implementación, empezamos a meter esas cosas en el medio de la cuenta. Un poco para hablar en detalle, y acá no me quiero poner en el detalle de cómo es que se implementa este tipo de soluciones, cómo es que se implementa Deep Learning, sencillamente para mostrarles que la parte de optimización, ya lo que les comenté es la parte de inferencia, ¿no? Tenemos el hardware, que lo podemos hacer en el edge, en el cloud, en el device, que es lo que es la inferencia. Pero también lo que tiene Intel, que es la parte de optimización, que es una vez que alguien ya hizo ese código o ya entrenó esa red para detectar algo, lo corro por este toolkit que es OpenVINO y lo que me hace es, me lo prepara, me lo hace más optimizado para correrlo sobre hardware de Intel o para tener un beneficio mucho más grande a nivel performance sobre plataformas de Intel. Esto para los que estén en la parte de desarrollo o los que se quieran meter a hacer este tipo de algoritmos o los que se quieran meter a jugar un poco con Deep Learning y cosas que se identifican en una imagen. Eh, Pueden utilizar este toolkit, es gratuito, se baja de la página de Intel, tiene varias herramientas, pero tiene tres grandes beneficios, que es, uno, mejorar el rendimiento de esto, otro es que sea mucho más fácil el deploy y el desarrollo de este tipo de soluciones. Sabemos que es complicado la cantidad de frameworks que existen, la cantidad de códigos, la cantidad de maneras de implementarlo. Bueno, esto imagínense como una capa, es como una capa superior que lo que hace es, bueno, te olvidas un poco de lo que es el hardware y independientemente del hardware, ustedes utilizarían el mismo código sobre cualquier tipo de plataforma. Y el último es muy importante, digamos, codee, ahí yo puse la palabra de codear, digamos, hacer el código una sola vez, no tener que estar haciendo un código cada vez que tengo un dispositivo de hardware diferente o cada vez que tengo que estar haciendo algo nuevo. No, yo hago el código que detecte rostros y una vez que tengo ese código que detecte rostros, lo paso por el OpenVINO, me da un archivo y ese archivo es el que yo coloco dentro de mi aplicación. Quizá me fui un poco en el detalle, pero bueno, para quienes estén un poco más metidos con el desarrollo, se quieran empezar a meter esto, es muy útil y es muy interesante para empezar a hacer esto. Y sobre todo lo estamos viendo mucho con COVID, eh, además de las cosas naturales, como pueden ser de punta a punta, desde agricultura hasta pasando por energía, educación, bueno, la cantidad de verticales en las que se pueden implementar estos algoritmos o la tecnología, es un poco volviendo a cómo empezaba con la presentación. Eh, Hoy sentimos que la tecnología está preparada porque tenemos esos tres pilares de datos, cómputo y AI. Sentimos que está todo preparado y es el momento ideal para que uno empiece a utilizarlo, para que las empresas empiecen a adoptarlo cada vez más, pero porque se tiene un beneficio real. En la agricultura podemos quizás utilizar un algoritmo que pueda detectar en qué momento una fruta está lista para sacar o en qué momento se puede ver que una fruta se está pudriendo, o puedo detectar cosas en el campo que, si lo quiero hacer con los ojos, es costoso, es caro, me lleva tiempo, y con las cámaras uno podría observar mucho mejor. Otro más que puede ser, por ejemplo, lo que es el ambiente de Smart Home, todo lo que es algoritmos para detectar cosas adentro de una casa o de un edificio. Esto piénsenlo un poco como Smart Building. Hoy quizás pensamos en cuando volvamos a la normalidad y cuando volvamos a las oficinas, quizás tengamos que meter el dedo en un biométrico. em, Y la realidad es que eso hoy lo pensamos un poquito lejos porque pensamos que hay un cultivo de bichos ahí, un cultivo de bacterias y uno no va a querer meter el dedo ahí. Entonces, en ese caso,
si tuviéramos un sistema o una cámara que nos detecte automáticamente que somos nosotros los que entramos, o hacer el sistema de control de accesos a través de la cara con la autenticación. Eso sería una de las buenas implementaciones, o una de las cosas que se podrían implementar pensando en el futuro y cuando hablamos de Smart Building. Quiero entrar, ya para ir terminando, le quiero mostrar 3 casos de implementación, cómo serían en la realidad. El primero es en una ciudad inteligente. Esto un poco para que vean qué es lo que se podría hacer, ¿no? El potencial que se puede hacer. Una cosa que no comenté de OpenVINO, que ya viene con modelos preentrenados. O sea, uno puede agarrar, bajar un modelo que detecta personas, autos, y lo puede automáticamente utilizar en su aplicación. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar en una ciudad algoritmos para detectar, por un lado, identificar personas, pero por otro lado podríamos hacer predicciones de, según el comportamiento que tenga una persona en la ciudad, o según la vestimenta, o según cómo camine con la velocidad, bueno, etcétera, podríamos detectar que una persona está a punto de hacer un acto delictivo, o esté a punto de robar, o a punto de hacer algo. Entonces, eh, podemos detectar si es hombre, si es mujer, de dónde viene. Quizás ahí rozamos un poco el límite de la privacidad, pero siempre en los términos de la privacidad se podrían hacer muchísimas cosas. Piénsalo en un shopping, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer desde una cámara, desde un domo, por ejemplo, poniéndole inteligencia arriba de eso. Otro, y quizás el más importante, es a nivel vida, a nivel para salvar vidas. Uno podría, por ejemplo, colocar en una radiografía, puede hacer algoritmos para detectar un cáncer o para detectar tumores, por ejemplo, en esas radiografías o tomografías o resonancias. Estos son redes, por ejemplo, que se pueden entrenar, por un lado, para predecir que cuando se vea determinada cosa o cuando encuentre determinada imagen o determinada manera de la imagen, el sistema puede llegar a predecir o darle un consejo al doctor: mire, esto puede ser que sea un cáncer, por ejemplo, o un tumor. Este caso es muy interesante porque de todo lo que venimos hablando hasta ahora, es muy importante la accuracy o la precisión. Digamos, necesitamos mucha precisión, necesitamos un 90, un 95% de precisión para estar seguro que lo que estamos viendo, que lo que nos está diciendo es lo que estamos observando. En el caso de la medicina, y hablando con médicos, eh, lo que me dicen es que con una probabilidad de 40% de precisión o de 50% de precisión es el día y la noche. O sea, en esos casos es una gran ayuda para poder detectar problemas dentro del cuerpo. Cuando digo radiografías, puede ser una radiografía, puede ser un estudio de sangre, puede ser basado en una imagen, en cómo se ve la sangre en determinadas maneras, uno puede estar haciendo esas predicciones. Y esto no dice que el ojo del doctor no lo pueda ver, o que sea algo que el doctor no puede ver por falta de capacidad. No, sencillamente esto está para ayudar, porque el que toma la decisión final siempre es el médico, siempre es el humano. Entonces, esto está adquiriendo mucho en los últimos años con el objetivo de salvar vidas. Por último, el caso industrial, a donde tenemos que, como les comentaba antes, si necesitamos una línea de producción, necesitamos que los productos salgan mejor y salgan de una manera que nosotros estamos buscando. Con algoritmos que pueden detectar eso, lo podemos encontrar. Y acá les quiero mostrar un video que sería un retail, cómo sería el comportamiento en un retail. Digamos, imaginamos que podemos identificar cuál es el comportamiento de esa persona, podemos identificar las zonas, los mapas de calor que hay adentro de una tienda. Esto sirve mucho para identificar qué tan cerca está un cliente de un producto, qué tan bien puestos están los productos en una tienda. Si yo tengo a una persona que entra siempre o veo que las personas van siempre para un lugar de la tienda, me permite a mí poder pensar y decir, bueno, si quiero vender un producto nuevo, seguramente lo pondré por ese lado.
o quizás analizar, bueno, si es ese producto, tendré que poner más de ese producto. No sé, digo, algún especialista en retail lo entenderá mejor que yo o lo explicará mejor que yo. Pero otro de los ejemplos que también están muy buenos son, podemos utilizar algún tipo de espejos para probarnos la ropa o probarnos cómo es que quedaría eso sin probarlos. Entonces, supongamos, como dice en el caso ahí del ejemplo, que es una chica que está probando una cartera, no tiene que probar la cartera verde, roja, azul. Bueno, con solamente probarse una ya se cambia el color y automáticamente ya ve cómo le quedaría ese color en el espejo. Y fíjense que también hay una parte interesante que está viendo, y ahí ya entramos en el Customer Experience, que es, yo tengo todo de esa persona, yo identifiqué esa persona, yo sé lo que veo online, yo sé cuáles son sus gustos. Entonces, en base a eso, podría darle algún tipo de recomendación, eh, porque sé que el usuario tiene esos gustos o va para ese lado. Esto era básicamente lo que les quería comentar. Un poco decirles que estamos en un momento que es ideal para empezar a hacer estas cosas. Siempre un poco lo que hablaba con la privacidad y rozamos el borde de lo que se puede hacer o de lo que no se puede hacer con un tema de la reglamentación. La realidad es que siempre esto está pensado para el bien, está pensado para que si yo le doy mi información, por ejemplo, a una tienda o a Google o a quien sea, es porque le veo valor en ese tipo de recomendaciones. Piénsenlo en Spotify, por ejemplo, que te recomiende canciones o que te recomiende músicas. A mí me encantaría que me recomiende música que me gusta a mí o que conozca que sepa mis gustos. Bueno, entonces ahí seguramente yo le voy a brindar toda la información para que me den mis recomendaciones o las cosas que me pueden llegar a gustar más. Siempre desde ese lado está encarado. Entonces, tengan en cuenta que estamos en este momento, que si bien se escucha y se habla mucho sobre esto, es muy importante la demanda de profesionales que se va a ver en los próximos años relacionados con esto, que gracias, Intel es un gran impulsor, es una gran empresa que hace muchas cosas principalmente orientadas en inteligencia artificial, no solamente del mundo de la PC, sino que hay mucho software, hay muchas cosas fuera del hardware que están orientadas a lo que es inteligencia artificial. Así que, sin más, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna consulta. Eh, A ver, hay una pregunta, ¿cómo asegurar que las máquinas no tomarán decisiones erróneas o peor aún contra nosotros, sus propios creadores? Esa es una muy buena pregunta y la realidad es que es un poco el concepto de lo que les comentaba, ¿no? O sea, las decisiones erróneas se pueden corregir siempre que la máquina vaya aprendiendo. Podemos hacer con un algoritmo que quizás habrás escuchado como reinforcement learning, que es la máquina va aprendiendo por premios y castigos según lo que va haciendo. Claramente que si usamos esto con una máquina, la máquina no va a matar 20 personas y aprender de que lo que tiene que hacer está mal. No, se hace un entrenamiento de premios y castigos, entonces eso sirve mucho, por ejemplo, lo que es para, para un auto o cosas de conducción, por ejemplo, entonces se lo pone en un simulador, cómo sería que el auto vaya por un camino determinado. El auto, por supuesto, la máquina choca, entonces cada vez que va chocando va acomodando ese algoritmo para que no choque la próxima vez. Y todo eso es un poco lo que comentaba, que son como cajas negras que van aprendiendo automáticamente sobre eso. O sea, un poco peor aún contra nosotros, eso es, hay mucho de lo que puede aprender y hasta dónde puede aprender, y siempre el concepto es los límites los ponemos siempre nosotros, los humanos, y siempre pensando de que
ni las máquinas van a reemplazar a los humanos, y, sino que más bien son el mejor socio o la mejor cosa para ir de la mano o para asesorarnos en el día a día, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. No, me parece que estamos, ¿no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Estoy a disposición. Mi contacto lo tienen, así que cualquier cosa, cualquier consulta. Y, y espero verlos. A ver, me dicen que tengo una consulta. A ver. No. Bueno, espero verlos en los próximos proyectos de inteligencia artificial. Espero que me contacten, espero que estemos ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias a Campus Party por la invitación. Vuelvo. Me dicen que hay dos consultas. Yo ahí veía una sola, pero me dicen cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial para el futuro del trabajo después de la pandemia. Esa es muy interesante porque abrió una ventana. Cuando hablábamos, yo hace unos años que vengo llevando, que vengo hablando de inteligencia artificial, de visión computacional, etcétera, y era muy difícil quizás mostrar al cliente final cuál es el real beneficio. Siempre estaba en cosas de ciencia ficción o era como más de nicho, digamos, cuál puede ser el beneficio real de hacer este tipo de cosas. Con la pandemia, y me ha pasado con clientes, que lo que empiezan a ver es que, bueno, yo con una cámara, por ejemplo, puedo identificar, puedo saber la temperatura de una persona y puedo contar la cantidad de personas en un colectivo, en un bus. Puedo medir la distancia entre las personas, puedo hacer una infinidad de cosas y eso lo está viendo el cliente final. Si bien ya son cosas que nosotros las veíamos y las estábamos encarando, pero es como volviendo un poco a la presentación inicial donde hablaba de saltar ese abismo. Saltar ese abismo es esa parte también. Es que esas personas que estaban totalmente alejadas de la tecnología empiecen a verlo y empiecen a entender, o empiecen mismo a pedirnos a nosotros, o a los canales o a los integradores que trabajan con Intel, este tipo de soluciones, ya sea desde la temperatura hasta el control de accesos, contar personas, edad, hacer el seguimiento. Hay otra cosa muy interesante que roza un poco el nivel de privacidad, es lo que hace China, por ejemplo. A nivel de tecnología es apasionante porque ellos tienen el control total de las personas, saben con quién estuvo esa persona, quién tuvo cerca, cuál fue su patrón de comportamiento, todo lo que se puedan imaginar de información, eso lo pudieron hacer en China, eh, porque hay un tema con la privacidad que allá es quizás diferente a como es acá, pero quizás muchas de esas cosas, como es para el bien, de decir, yo tengo una persona que se infectó de COVID, bueno, ¿con quién estuvo? ¿A quién tuvo cerca? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, etcétera. Entonces, resumiendo un poco y hablando un poco del impacto de la inteligencia artificial, yo lo que veo es que eh, no quiero decir que ayudó, porque suena un poco feo que una pandemia haya ayudado, pero que la realidad veo que se va a potenciar muchísimo,
muchísimo este tipo de implementaciones, de soluciones, y está llegando a personas a las que no llegaba antes. Así que para mí va a ser muy importante el impacto. Hay otra pregunta que me dice, ¿existe en Argentina algún retail o entidad del Estado que esté utilizando AI como estrategia para mejorar la normalidad? Sí, la realidad es que son proyectos, sinceramente no puedo comentarlo, pues son proyectos que están empezando están avanzados y están empezando a implementarlos. Pero te puedo decir que en retail, por ejemplo, hay algunas tiendas, por ejemplo, que están utilizando, y eso te das cuenta mirando para arriba, si hay alguna cámara especial o algún otro tipo de cámara, que es la RealSense, que sí que está contando personas o está haciendo esto de mapas de calor adentro de las tiendas, sencillamente para primero contar la cantidad de personas, para saber si hay estacionabilidad, y mucho más que eso en el retail hoy no se está haciendo. Sí hay otra implementación que está midiendo, por ejemplo, el tiempo en fila. Entonces, si yo necesito saber cuánto tiempo está la persona en una fila, porque esto quizás es el paralelo es en el centro, en el contact center, a donde uno puede medir el tiempo que la persona está esperando en fila. Pero cuando uno lo tiene en tiempo real, en una cola o en una fila, esperando para pagar o esperando para que lo atiendan, bueno, ese tiempo, con cámaras y con algoritmos, se pueden medir cuál fue el tiempo máximo de espera, cuál fue la cantidad de personas que se espera en máximo tiempo. Y con respecto al Estado o a gobierno, sí estamos en varios proyectos con respecto a, por un lado, distanciamiento social, por otro lado, usar barbijos, detectar a las personas que utilicen el barbijo que no utilicen. Y esas dos son las cosas principales, sí, quizás en colectivos también. Y después hay mucho que se puede utilizar inteligencia artificial en temperatura, porque para volver a la nueva normalidad quizás va a haber reglamentaciones que van a exigir determinado protocolo. Esto yo lo hablo a nivel futurista, ¿no? Pero es probable de que haya muchas reglamentaciones pidiendo algún tipo de protocolo, y uno de esos protocolos va a ser la temperatura. Que uno comparta o no el tema de la temperatura es personal, pero muchas veces las cámaras que detectan la temperatura dependen mucho del ambiente, dependen mucho de la temperatura que hay en el ambiente. Si yo vengo con una taza de café, es probable que no me detecte si tengo fiebre. Entonces hay muchas cosas que la cámara de por sí sola parece que detecta, pero tiene muchísimo error. Entonces en ese caso hay algoritmos que se ponen arriba de esa imagen para corregir ese error que se genera. Pero básicamente es eso. Sí, hay muchos proyectos y planes, pero básicamente es eso. Muchas gracias por las preguntas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Así que bueno, si hay alguna consulta más, yo me quedo unos minutos. Bien, genial. Bueno, genial. Bueno, ahora sí cierro formalmente. Bueno, muchísimas gracias a Campus Party, a ustedes por el tiempo, por las preguntas. Y ahora sí, otra vez, espero verlos en los proyectos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida.